Chicos, bien, como les comentaba de este arte modernista que en efecto llegó al Palacio de Bellas Artes, hace alusión como a la naturaleza, ¿no? Por ahí inclusive Diego Rivera va a tener también algunos que lo vamos a revisar en su momento, algunos tipos de cuadros de girasoles, etcétera, donde precisamente habla sobre este tipo de arte de la naturaleza, de la physis, como se dice en griego. Aquí es una obra de arte de este autor que acabamos de mencionar, la Virgen de los Lirios, ¿no? Está precisamente en óleo esta expresión, pero se mencionan aquí parte de este tipo de acciones que representa en efecto lo que puede ser, pero también hay cierto romanticismo en esta obra, ¿no? Y claro está que cuando uno mira cada una de las obras, pues uno llega a un momento que como que entra uno en éxtasis, ¿no? Como que hay ciertas reflexiones generales sobre todo este punto. Entonces, puedan ver este tipo de relieve, claro está que también nos recuerda un poco todo la cultura oriental, la cultura japonesa, y en efecto está representado aquí como ese tipo de arte modernista. Y claro está, aquí pueden hacer sus juicios ilustres profesores. El Palacio de Bellas Artes también trata de hacerle justicia a lo natural, ¿no? A la naturaleza, para recordar precisamente que antes de que el ser humano estuviera en la Tierra ya existía una naturaleza, ¿no? Esa naturaleza está ahí, por supuesto, y es un claro ejemplo de que aunque les he platicado de que la razón no hace la realidad, estamos limitados también el ser humano en esa finitud, ¿no? No sé por acá si alguien es creyente o no. Por ejemplo, para los que son creyentes que ya se inició el miércoles de ceniza, uno de esos rituales folclóricos aquí en México es que vas y te dicen, polvo eres, ¿no? Y precisamente eso es la finitud del ser humano. Somos polvo, ¿no? Seremos polvo. Sea cualquier gobernante, Putin y no sé qué demonios, seremos polvo totalmente. Bien, esta es la obra Virgen de los Lirios. Prosigo. Tenemos a otro representante, este austriaco, Gustav, también representante de este tipo de modelo de artístico. Claro está que ustedes saben que los artistas tienen mucho que ver también con una vida, pues, extravagante, cierta locura, etcétera, ¿no? Entonces, pero bueno, aquí precisamente unos de esos tipos de pensamientos que van dando como certeza a lo que llegó a México. Recuerden que cuando hablamos de el arte en México se relaciona con muchísimas variables, muchas propiedades que existe a través de la propia realidad del propio arte. Muy bien, bien, ¿qué precisamente, qué tipo de una de las obras de este autor es precisamente El beso del pintor? Aquí es un óleo de igual forma, un poco se podría decir en este tipo de perspectiva abstracta, donde precisamente pues representa un tipo de amor, hasta un amor un poco no visto, ¿no? Es como si el docente o la profesora se enamora del alumno, etcétera, ¿no? Entonces, un tipo de amor también prohibido, ¿no? En lo social. Es precisamente un tipo de arte donde expresa ese tipo de cariño, ¿no? Un poco de pasión y un poco también de algo prohibido que existe y se da a través de este tipo de óleo en laminillas de oro, ¿no? Entonces aquí está precisamente el beso del pintor a partir del siglo XX. Estamos dentro del modernismo ilustres, en ese tipo de tintes artísticos que se manifestó de una u otra forma en el Palacio de Bellas Artes en la época de Porfirio Díaz. Muy bien, prosigo. Y también tenemos el segundo estilo que se encuentra en el Palacio de Bellas Artes, Art Deco, otro tipo curiosamente, este tipo de arte del siglo XX, en efecto, que surgió en París, nos hace recordar un poco el antiguo Egipto,
Recuerden que les platiqué un poco cuando estuvo el historiador Plutarco, estamos hablando del primer siglo de nuestra era. Plutarco que por ahí tiene, bueno, tiene su obra que se llama Vidas Paralelas, así se llama la obra de Plutarco, Vidas Paralelas. Él le llamó a ese tipo de arte jeroglíficos, ¿no? Un tipo de arte un poco fijo, no tiene movilidad. Es decir, a veces el arte en sí, como si se estuviera moviendo, ¿no? Como si estuviera expresando algo. Simplemente es un arte totalmente fijo, ¿no? Entonces, ese tipo de art deco del siglo XX en París es precisamente otra de las características que tiene el Palacio de Bellas Artes, ¿no? Claro está que tiene también un tinte hedonista, ¿no? Recuerden que el hedonismo significa en griego el culto al placer, ¿no? No solamente sexual, sino también un placer a través de la mirada, ¿no? Ver, observar, ¿no? Que entras como que da ganas de pedir matrimonio, ¿no, profesor Alexis? Como dices, "Oh, aquí como que va a surgir algo, ¿no? Como que una expresión, no lo sé, algo puede surgir ahí. Entonces, es un aspecto totalmente general. Muy bien, aspecto hedonista, ¿no? Entonces, ahí está. Muy bien, prosigo. Y claro está, una de las representantes de este tipo de arte es precisamente, como pueden ver aquí, esta artista polaca que curiosamente tuvo mucho éxito no en su país, en Polonia, sino en Estados Unidos. De hecho, este tipo de arte se representa, no sé si han visto la pequeña estatua de la entrega de los Óscares, ¿no? El Oscar tiene precisamente ese tipo de tintes, ¿no? Ese tipo de hedonismo, ¿no? La representación del cuerpo, etcétera. De hecho, la mayoría inclusive del propio, el propio cine tiene también este tipo de representación. Como pueden ver, el cuerpo aquí manifestado nos recuerda precisamente el concepto hedonista de este tipo de descripciones. Cuando puedan ir al Palacio de Bellas Artes, échenle un vistazo y vaya identificando, ese es el tipo de relieve, ¿no? Que está manifestado ahí y por el cual se puede ver. Es decir, se ve no solamente la mujer desnuda, ¿no? Sino la fragilidad humana, lo que somos en realidad, ¿no? Dejando todo ese tipo de espacios, de cubiertas, de máscaras, y al final de cuentas lo que somos, ¿no? Entonces, ustedes darán su punto de vista y precisamente es parte de ese tipo de descripciones. Curiosamente, nada más como una pequeña anécdota, me acuerdo inclusive cuando estudiamos el arte, tuvimos viendo el tema, por ejemplo, claro, así general, que por ejemplo la revista del Playboy, que surgió a partir del siglo XX, curiosamente uno de los símbolos no era un conejo, sino era un reno, ¿no? Era un reno, no era un conejo. Ya luego se fue cambiando a ser un conejo, ¿no? No, así le hablo en términos más que un conejo, ¿no? Pero cambió, curiosamente. Y curiosamente tuvo este tipo de acción hedonista, ¿no? Porque lo que uno quiere ver es eso, lo desnudo, ¿no? Es lo que se menciona, ¿no? Pero espero que no vaya a ocasionar en ustedes, ilustres profesores, alguna idea así de rechazo, espero que no, pero eso es lo que se menciona, ¿no? Aquí está la obra, Desnudo con Paloma, de 1928. Muy bien. Y también es importante que a raíz de este tipo de manifestaciones del propio arte deco, surgieron diferentes ramas, diferentes concepciones, que más adelante la vamos a ver, no me quiero adelantar, estamos apenas terminando el siglo XIX. El cubismo, ustedes se han de ubicar rápidamente con Picasso, etcétera. Lo vamos a revisar en su momento, el cubismo, ese tipo de abstracción, pero como si fuera una abstracción totalmente del inconsciente. El tema del constructivismo nos remonta a la Revolución de Octubre, eh, Octubre Rojo, como se llama, en 1917, con el levantamiento del socialismo en Rusia, ¿no? La ex Unión Soviética, por el cual si ustedes pueden echarle un vistazo cómo eran ese tipo de pancartas,
de iconografías, de pintura de la revolución era totalmente constructivista, es decir, letras grandes, señales fuertes, colores muy fuertes, etcétera, ¿no? Y el arte futurista también la vamos a ver como si fuera tipo la obra de Julio Verne, etcétera, ¿no? Viaje a la luna, todo eso. Eso lo vamos a ver, pero todo eso se desprende, este tipo de manifestaciones artísticas, a través de lo que es parte del proceso de lo que fue el arte deco, ¿no? Una de las siguientes características por el cual está constituido el Palacio de Bellas Artes. Bien, ilustres profesores, ¿tienen alguna pregunta hasta este momento? ¿Algún comentario? ¿Algún apostillado? No, profesor. Ok, muy bien. Bien, a manera de síntesis, para ir terminando ya el porfiriato, eh, paz, orden y progreso. Fue así como la cuarta transformación en este sexenio que es historia vivida, ¿no? Así, así tal cual, cada sexenio, por supuesto, tiene su lema, ¿no? Como si fuera un mantra, como si fuera un mantra budista, ¿no? No debo de ir así, un aspecto de mantra, por supuesto, ¿no? Y esto nos recuerda, en efecto, el positivismo. Recuerden que hubo un francés llamado Augusto Comte, que fue discípulo de otro hombre que se volvió loco, empezó a ordenar sacerdotes, pensaba que él era un dios, se volvió loco, llamado Saint-Simón. Saint-Simón. Saint-Simón, al igual que la utopía o llamada socialismo utópico del siglo XIX, ellos fundaron un templo, es decir, literalmente, un templo en Francia a la ciencia. Como recuerden que venía toda esa idea de la ilustración con el propio Voltaire, de Alembert, Diderot, Rousseau, del siglo XVIII, que la razón, como les he comentado, la razón hace la realidad, pues venía toda esa idea. Entonces, hay un tipo inclusive de arte donde está la razón y está pisando un Cristo, ¿no? Es decir, la razón nos va a llevar al progreso, todo va a estar bien, pero si usted le echan un vistazo, la razón casi mata al ser humano en el siglo XX, porque la guerra se hizo racional, pero no razonable, ¿no? Entonces, la razón tiene limitaciones también. Entonces, Augusto Comte, que fue el fundador del positivismo, claro, la bandera de Brasil, echen un vistazo, tiene algo que ver con orden y progreso, no sé si le han echado un vistazo, tiene muy tinte totalmente positivista, ¿no? Es decir, se trata precisamente de poner un orden a cualquier precio. Recuerden lo que dijo Porfirio Díaz, mátalos en caliente, ¿no? Más administración, menos política, ¿no? Lo que comentaba precisamente el propio Porfirio Díaz. Entonces, Augusto Comte decía que a lo largo de la historia había existido tres periodos importantes. El primer periodo fue el periodo metafísico. El periodo metafísico, recuerden que la metafísica estudia la esencia del ser. Eso estudia la metafísica, no estudia fantasma, ni, no, 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 no. Estudia, es un postulado filosófico. La metafísica estudia la esencia del ser. Un ejemplo, ¿cuál es la esencia del ser humano? Ah, tiene sueños, tiene pasiones, algo no tangible, pero está ahí, eso estudia la metafísica. Algo que no se ve, pero existe. Ya una vez pasando el estado metafísico con el mundo griego, etcétera, luego viene el estado teológico, decía Comte, con el origen ya de lo que son las religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Dice que ese estado también fue un estado totalmente de ceguera, dice Comte. Ahora el estado es el científico, el mejor estado, dice Comte, entre comillas, pero actualmente se fabrica bombas y matan gente, ¿no? Es peligrosísimo todo esto. Eso es precisamente para el propio Comte. La ciencia va a provocar un progreso humano. Es lo que trató el propio Porfirio Díaz en en los 35 años que estuvo, porque ya les acabo de decir de Manuel González, el Manco,
que estuvo gobernando 4 años, pero en realidad gobernó Porfirio Díaz detrás de él, que estuvo hasta 1911, que se fue, se larga, se va a Francia y por ahí está su tumba, se va de ahí, pero estuvo esos 35 años en el poder y trató de llevar esa concepción positivista, que la ciencia debe de estar gobernando lo social, pero lo sabe muy bien, muchísima pobreza en México a partir de lo que fue ya el traslado del siglo XIX al siglo XX, muchísima pobreza. La gente no sabía interpretar su realidad porque la educación te ayuda para eso, para poder interpretar lo que es la realidad, ¿no? Se le dio prioridad, en efecto, a las haciendas nuevamente. ¿Se acuerdan de la caja de raya, la famosa caja de raya? Terminabas trabajando y terminabas, pues, debiendo, ¿no? Es la realidad cruel, precisamente, de ese México, como muy bien se ha dicho, el México desconocido. Por eso es importante, ilustres, que la educación ¿qué decía Emmanuel Munier? El personalismo, uno de los personalistas, al igual que Carol Wojtyla, Emmanuel Munier decía que te despierta, la educación despierta al sujeto. Entonces, sí, puede haber, ¿no? Ilustre Alexis, un gran dolor en decir, oye, profesor, ¿qué dolor me causa la realidad? Bueno, al menos sabes qué es la realidad, ¿no? Entonces, lo que trató de hacer Porfirio Díaz, ilustres profesores, paz, orden y progreso, totalmente positivista, ¿no? A partir de lo que fue el siglo XIX, siglo XX. 35 años en el poder, los ferrocarriles, a mí me tocó viajar en ferrocarril, cada vez que llegabas a una estación te vendían iguana, armadillo, tamales, llegabas ya bien comido. No, oye, dame esta gallina, te lo cambia, había trueques, ¿no? El ferrocarril pues llegó a su fin, por supuesto. También recuerden que hubo otro fenómeno que surgió a partir de lo que fue ya entró el siglo XX, con lo que se llamó el darwinismo social. Darwin, eh, con ese tipo es una hipótesis en realidad no es una teoría, recuerden. Darwin dice, precisamente para entender este punto, Darwin dice que el hombre viene pues, de un ser menos evolucionado, ¿no? De un ente menos evolucionado. La pregunta es que hasta ahora no hemos encontrado tantos huesos. Es decir, los huesos que según dicen que venimos del mono, hay poquitos, se cuenta con los dedos de la mano. Es importante mencionarlo. Se cuenta con los dedos de la mano. Pero Darwin cuando expresó precisamente su teoría de las especies, él llegó a decir que había especies menos evolucionadas y otras más evolucionadas. Por lo tanto, se justificó muy bien la esclavitud. Cuando los ingleses llegaban, iban a esclavizar las personas de la India, cuando iban a África. Si usted le echan un vistazo, tal tiro de piedra, en el siglo XX tenían zoológicos humanos, humanos se podría decir, ¿no? En Inglaterra. Ibas y miraba gente de color que estaban ahí, gente negra, encerrada como si fueran animales. Según el punto de vista de Darwin, había seres superiores y seres inferiores. Eso tiene mucho que ver, ilustres, que no lo pierdan de vista, el tema de Juan Calvino, uno de los, no fue reforma como tal, uno de los revolucionarios religiosos del siglo XVII, Juan Calvino, decía él que había gente que estaba condenada ya y había gente que estaba salvada desde la eternidad. Y uno se pregunta, bueno, Calvino, ¿cómo sé que estoy salvado? Ah, dice Juan Calvino, hay dos características. El color de la piel, si eres blanco, estás salvado. Oye, Dios mío, yo estoy perdido, ¿no? Yo estoy perdido, por Dios, no estoy salvado, ¿no? Es la primera característica. La segunda, que tienes riquezas. Me parece que entró muy bien en toda la monarquía, ¿no? Inglesa, la tesis de Juan Calvino. Si yo soy rico, nací como siendo príncipe, estoy salvado. Es una forma de justificar la esclavitud, por eso se llama el darwinismo social. ¿Entró en el porfiriato? Por supuesto que sí. Si ustedes se imaginan esa escena, esas mujeres con esos grandes vestidos,
saliendo de la iglesia o saliendo de compras con su sombrilla y afuera había una persona indígena, había unos niños, algunos desnudos, todos sucios, pidiendo dinero. Y ella decía, ah, qué feo huelen estos niños. Eso era el México real de la época del Porfiriato. Qué triste, ¿no lo creen? Muy triste, por supuesto que sí. Había un coraje social tremendo. Claro que sí, claro que sí, por supuesto. Y bien, ya a partir de lo que es la Revolución Armada, que más adelante se lo voy a mencionando con detalle, claro está que el traidor Victoriano Huerta, como se le llama, traicionó a Ignacio Madero, y también a Pino Suárez, ¿no? Muere, lo asesinan y ya luego pues empieza el levantamiento armado con Zapata y etcétera. Ya lo conocemos ese tipo de historia, pero fue una época difícil. Inclusive John Turner en su libro México Bárbaro llega a mencionar que muchos no sabían si había una revolución. Tú llegabas a una comunidad, ¿qué revolución? Yo no sé nada de eso. No se sabía. Había tanta ignorancia brutal en ese tiempo. Orden y progreso. Les he dicho, hay dos tipos de progreso. El progreso urbano y el progreso social. ¿De qué sirve tener grandes edificios hermosos si no hay un progreso totalmente social? Inclusive el texto que les pasé, que ustedes ya lo revisaron, hablaba también que una ciudad se estaba apestando, no había sistema de drenaje como tal. No sé si pudieron leer eso. Había pues contaminación también, ¿no? El sistema de drenaje ayuda para eso. Viene desde el propio Leonardo da Vinci, que también es otro tipo de arquitectura, ¿no? Cómo se hace el drenaje, impresionante todo eso. Era una ciudad que se estaba apestando, así menciona el autor. Ya quedará precisamente para la reflexión del punto de vista de la época de Porfirio Díaz. Muy bien, y vamos a entrar ya con la caricatura y la estampa popular en México del siglo XIX, ya para dar fin a este punto. Características y expresión, ¿no? Es importante que no se pierda de vista este punto. Ya no solamente había una expresión de una duplicación, a lo mejor de dos o tres obras. Recuerden que las obras auténticas nada más existe una como tal. Pero aquí a través de la estampa se podía poner hasta en periódicos, había difusión, había cierto, pues, aprendizaje, ¿no? Y eso generaba coraje. Imagínate, por ejemplo, los hermanos Flores Magón fueron también representantes de ese tipo de difusión periodística por el cual se entendía de lo que iba precisamente este tipo de descripciones. Bien, entonces vamos a entrar en materia ya con este joven estudiante, que ahorita ya es licenciado, Rogelio Pérez Ruiz, que nos da este tipo de documento, interesante sin duda alguna. Claro que, como les había platicado, si alguien quiere adquirir este libro está fantástico, también habla del arte en México, esbozo de historia de México, me parece que ya se los había enseñado. Si es así, me disculpo, y si no es así, pues no me disculpo. ¿No? Entonces, eh, aquí está, esbozo de historia de México, Juan Brom. Este librazo es fantástico. Bien, ya para ir terminando, porque si se dan cuenta, ya se nos fue el tiempo. ¿Se dan cuenta, ilustres? Bien, tenemos precisamente, como dice la Real Academia Española, que es una estampa, ¿no? Aquí viene una de las características de la estampa. Es claro que tiene que ver con un dibujo, ¿no? Una pintura, una fotografía. Por eso recuerden que la estampa tiene mayor difusión y más, que mejor aún, utilizarla para una revolución, ¿no? Qué mejor aún utilizarla para una revolución. Hace poco, no sé, tuvo por ahí un escándalo Sandra Cuevas, una de la delegación de la Ciudad de México con Claudia, que encontraba unos folletos, que ella era la culpable, llegó no sé qué tanto. La estampa precisamente se utiliza para cosas positivas, pero también para aspectos negativos, ¿no? Entonces, esta es la primera característica de otro tipo de expresión artística, la estampa, que claro está, tiene pues mayor difusión. Eso llega a todo mundo. Uno se imagina esto, ¿qué significa? ¿Qué significa esto? ¿Qué realmente significa?
Pero bueno, se trata precisamente de que podamos dar a conocer este tipo de puntos de vista, ¿no? Bien, estampa. Ya para ir terminando, ilustres profesores. Bien, eh, muy bien, voy a cambiar, ilustres. Bien, tenemos al primer representante en México. Bueno, ahorita ya para terminar con esto, tenemos aquí al profesor Leopoldo Méndez, mexicano, artista plástico y grabador. Eh, claro está que él trabajó precisamente el tema de los grabados. Recuerden que las máquinas aquí entraron también en acción, por el cual se manifiesta toda la perspectiva de el pensar, el pensamiento y sobre todo el sentir de una sociedad. Por ejemplo, cuando estudié en su momento arte en el seminario, vimos el tema de los grafitis en las paredes. Tiene una manifestación sociológica. Pintas en una pared o pintas en una sociedad, significa algo ese signo, significa algo, algo significa. ¿Qué tratan de decir? Rebeldía, injusticia, ¿no? Un malestar. ¿Qué significa esto? Todo tiene un propósito. Una pinta a un joven que diga, voy a poner mi nombre. ¿Por qué lo está haciendo? ¿Para qué lo está haciendo? ¿No? Bien, Leopoldo Méndez, una de las obras del profesor Leopoldo es precisamente, claro, le hace precisamente como un honor al profesor Guadalupe Posada. Aquí precisamente vemos este tipo de grabado, cómo se expresa precisamente esa injusticia, ese coraje de saber que está mal, pero la injusticia de no poder hacer mucho, ¿no? Es decir, mirando esa realidad. ¿Cómo puedo hacerlo? A través de la escritura, a través del periodismo, a través de la estampa, a través del grabado. Por eso se ha dicho en este tipo de grabado de este profesor Leopoldo Méndez que una de las grandes revoluciones que se puede hacer es a través de la pintura, a través de la escritura, ¿no? Levantar conciencias, por supuesto, reafirmar lo social. Aquí precisamente están golpeando a un grupo de trabajadores que curiosamente una vez comentó Marx, se hacía esa pregunta, ya para terminar, ¿dónde está la riqueza? Se hacía la pregunta Carlos Marx en El Capital. ¿Dónde está la riqueza? ¿Quién produce la riqueza? ¿El banco? ¿Los ricos? No, lo produce la mano de obra, la mano de los trabajadores. Ojo, y no soy socialista, no soy socialista, no soy socialista, por Dios, no lo soy. Pero como que entra una revolución, ¿no lo creen? Es decir, la mano del trabajador produce la riqueza, no lo produce la burguesía, ¿no? Cada vez que vean una ropa cara, a lo mejor de alguien famoso, un auto muy rico, ¿dónde se hizo esa ropa o ese auto? Muchos lo hicieron a lo mejor en la India, en otros países, a través de la mano lastimada de niños, de mujeres, de hombres, que viste el lujo del capitalismo moderno. Puede ser que a lo mejor el profesor Guadalupe Posada pensó eso que actualmente estamos pensando, la injusticia. ¿Dónde está la riqueza? ¿Quién produce la riqueza? La mano de obra. El trabajador produce la riqueza, no la burguesía. Eso es para terminar el día de hoy con este tipo de reflexiones sobre la estampa en México con un tinte de revolución. Más adelante, ilustres, vamos a revisar, claro está, a fondo, y vamos a entrar con la guerra cristera en México. Bien, ilustres, algún comentario ya para despedirnos. Ya les quité ya mucho tiempo. ¿A qué hora tiene la otra clase? Ya nos está llamando la maestra. Oh, Ya nos ya. mandó mensaje. Nos mandó un PDF. Ah, qué bueno. Sí, para que pues vayan avanzando un poquito. Ujú. Bien, ¿qué se llevan ilustres? Ya para, espero darme a entender, a veces me emociono, pero soy marxista de closet. Oye, profesor, Leninista. ándale, sí. No, totalmente, ¿no? Oye, profesor, sí, pues sí. Bien, ¿algo quieran comentar para el cierre, profesores?
No, pues solamente tratar de absorber todo lo que usted virtió. Muchas gracias, ilustre Policarpo, gracias. Bueno, yo nada más aunque lo vamos a tocar la próxima semana, ¿no? Más Sí, sobre la estampa y la caricatura y todo eso. Nos vamos a adentrar más a ese tema, ¿no? claro, por supuesto, vamos a ver obras, por supuesto que sí, como hasta Ya ahora, les claro. estaba diciendo a mis compañeros que fui a la librería. Bueno, compré pero bueno, no encontré nada de México ni nada. Pero es sobre la política aquí de Estados Unidos, pero usa toda la caricatura. Dice mucho, ¿eh? Escándalo, ¿eh? Uy, sí, profesor. No, olvídate, yo creo que es para romperse el manto, ¿no? Encontré esto y y bueno, dije, se los voy a compartir. Y también, bueno, que nada tiene que ver, pero me gustó, encontré de Gaudí, Excelente, muy bien, de la arquitectura claro, de, de este arquitecto. perfecto. Tengo todo esto. Sí, aquí hay muy buenos, hay muchos libros. He encontrado un montón de libros bien interesantes. Pero ¿está en inglés, ilustre profesora, o Sí, en español? sí, no, están en inglés. Sí, están en inglés. Pero Pues, bueno, las ilustraciones, los dibujos, eso hablan mucho, dicen mucho. claro, Y este, digo, aunque esté en inglés, pero de verdad que con las ilustraciones uno lo entiende perfecto. Uno lo entiende perfecto. sí, por supuesto. De hecho, en el mundo anglosajón también hay cierto humor, ¿no? No solamente el humor es de América Latina, hay humor también, un poco de humor cerrado, por supuesto, pero hay humor, ¿no, profesora? Bueno, y que en realidad también esta caricatura se usa igual como en su tiempo, como en México, ¿no? Era una manifestación, Claro, era una en contra de la represión, en contra de los abusos de los políticos, en contra de todo lo que estaban haciendo mal, las malas decisiones y los abusos, los excesos. Y igual, de la misma manera, era una forma de expresar esa inconformidad con el uso de la caricatura. claro, por supuesto. La caricatura tiene también un tinte importante, también tiene también un aspecto de ataque, ¿no? Había Sí. caricaturas, por ejemplo, de la raza negra que salían caricaturas, ¿no? Representaban precisamente como un insulto, ¿no? Sí, y aquí también contra Cuba. Bueno, aquí salen un montón todos los presidentes y cómo le sacan sus trapitos al sol. Hay muchos, ¿no? Hay muchos por ahí. El besazo que se aventó la esposa de Biden, ¿no? Por ahí. Sí, por ejemplo, está el Clinton, ese sí es Clinton, el que salió con la chica esa de la Sí, Mónica Lewinsky. Bill Clinton, por supuesto, sí. Ah, ese, Sí, el Clinton. Entonces le sale de aquí de la cabeza, le salen unas piernas de mujer y le cositas así, Escándalo. los escándalos. A ver si le encuentro, pero sí le sacan todas sus cositas. Aquí los políticos en México también tienen mucha cola, tienen una cola muy larga y retorcida, ¿no? Es que es Entonces, lo mismo, profesor, la verdad, es el mismo sistema. O sea, el sistema político en todo el mundo es lo mismo, es lo mismo. Nada más que yo lo que veo es que hay países que son unos que sí son bien descarados a la hora de hacer todas sus triquiñuelas, todas sus corruptelas. O sea, ya no cuidan las formas, ¿no? sí, No cuidan las formas. son descarados. Hay otros que son que sí cuidan las formas, o sea, muy cuidadosos y todo eso, ¿no? Pero en realidad en todo el mundo se ve lo mismo, la misma corrupción, en Europa, por ejemplo, con todas esas protestas ahora que con los altos costos de la luz, por la privatización de la luz, y cómo el presidente Macron iba a decomisar para hacerla ya del Estado y todo, y regular los precios, o sea, es todo lo mismo en todas partes, la verdad. Pero bueno, a veces uno que está en un solo país, pues cree que eso nada más pasa en nuestro país, Exacto, pero sí. no. perdón, maestro, compañeros, ya nos está super llamando la maestra. ¿Allá? Ya, ya, Ya. muchísimas gracias, profesores. Gracias por su tiempo. Ay, sí, nos está Sí, esperando ya. vayan Bueno, ya reflexionando. platicaremos después. Claro, nos vemos el siguiente Shabbat. Realicen las tareas. Bye, bye.
Gracias, Bye, profe. profe. Adiós, Hasta maestro. luego. Hasta luego. Bye, bye, bye. Hasta Gracias. luego.